Esto es Como en Casa y aquí continuamos con la alegría y el amor que nos caracteriza y usted, gracias por el favor de siempre estar con nosotros cada mañana. Yo siempre contento de compartir con una que hoy anda de verde esperanza, mi madre bella, querida. Ay, buenos días y qué placer estar contigo aquí en Como en Casa. Qué bello, mi hijo. Es que tú sabes que te quiero mucho. Eso es de familia, tú me entiendes. Ese positivismo, esa esperanza desbordada siempre es de familia, como también ustedes son nuestra familia aquí en Como en Casa. Y bueno, las madres, los padres, hemos tenido desde que el COVID-19 comenzó una gran preocupación y todas las poblaciones del mundo se han desbordado en la inquietud de saber si vamos a enviar nuestros hijos a clases. El año pasado pues fue prácticamente virtual para todos los países del mundo y en el caso de República Dominicana no fue la excepción. Entonces, volvemos nuevamente a inicios de clases otoñales y vamos a hablar hoy con el pediatra, psicólogo, también especialista en temas de autismo, Ángelo Pérez, pero para hablar básicamente del tema del COVID-19 y el regreso a clases de nuestros hijos. Ángelo, bienvenido a Como en Casa. Buenos días, Yocasta. Gracias por invitarme a compartir con tu teleaudiencia en un ambiente tan chulo como ustedes se desenvuelven. Doctor, vegano, ¿verdad? Sí, vegano sí, igual que que yo soy como dicen en mi campo, de sitio Yocasta. De sitio de Yocasta, exacto. Y somos del mismo sitio cuando tú te vas a la comunidad de Río Verde, porque los dos somos de Río Verde, que es un campito de La Vega preciosísimo. Y Ángelo además también, Anthony, fue quien recibió a mis hijas cuando nacieron, a Sofía y a Emma de 15 y 12 años. ¿Y qué pasó conmigo? Que no me recibió a mí. No te recibió a ti, no sé qué pasó, pero Ángelo, él es mi hijo mayor, que está conmigo hoy. Tú no sé qué pasó, que no te tocó recibirlo. Lo que pasa es que nacimos en el mismo tiempo, en los años. Ustedes dos, creo que sí. Bueno, Ángelo, estamos en regreso a clases y el tema del COVID. ¿Envío a Sofía Emma sí o no a las clases? Claro que sí. ¿Sí? Yo pienso que el COVID es una condición, una enfermedad que vino para quedarse. Acuérdate que a principios del siglo pasado hubo lo que era la gripe española, que fue un brote de influenza que se masificó y se volvió pandemia, y la influenza se quedó. Un comportamiento diferente, en aquel tiempo los que fallecieron fueron personas jóvenes, había guerra, pero nos quedamos con influenza. La influenza sigue cobrando vidas, sobre todo personas envejecientes y personas con alguna comorbilidad, comorbilidad quiere decir alguna condición de salud previa o existente. Pero el COVID se va a quedar, no sabemos hasta cuándo, y eso no puede limitar nuestro accionar ni el aprendizaje de nuestros hijos. Tú sabes que yo tengo un centro donde trabajamos con niños con necesidades especiales, y habilitamos un programa para esos niños que estaban en casa, para reforzarlos y para en pequeños grupos comenzar a darle algún tipo de estimulación. Y los niños que no han ido a programas, como yo tengo por ejemplo en mi casa una niña que nosotros hemos criado porque nació allá, que es hija de muchas de mis servicios, y yo veo que el aprendizaje de ella este año fue muy pobre. Y ella tuvo su clase virtual y todo eso, pero hay niños que tienen algunas condiciones que no le permite aprender igual que los demás. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una condición de trastorno de hiperactividad y déficit de atención, que mi papá, aunque fue tu pediatra, nunca me la diagnosticó, porque en ese tiempo no estaba establecido como diagnóstico, pero a mí me costaba estar sentado en una silla, a mí me costaba aprenderme las cosas, me costaba concentrarme, y en mi casa me ponía a hacer la tarea primero la muchacha del servicio, que era la que me cuidaba. Mi mamá, ella llegó a mi casa que no sabía, no había ido a la escuela, mi mamá la puso en la escuela radiofónica para que ella pudiera aprender. En Radio Santa María. Radio Santa María. Mi mamá no podía conmigo porque era que le daba mucho trabajo. Después, eso era de 2 a 4. De 4 a 6 venía mi mamá y de 6 a 8 venía mi papá. Ya tú sabes que todo el mundo estuvo encima de mí para que yo pudiera aprender. Sí. Y yo fui un estudiante que, gracias a Dios, fui un estudiante promedio, porque eso, la inteligencia no tiene nada que ver con el aprendizaje. Para tú aprender tienes que tener concentración, atención, memoria y coeficiente intelectual, pero tú puedes ser muy inteligente, pero si eres muy hiperactivo y no te sientas, o tienes tú una atención, ahora se habla no de déficit de atención, sino de atención dispersa. O sea, tú prestas la atención a los vehículos que pasan. Me gustaba estudiar en la galería de mi casa, en el balcón. Si prestas la atención a los pajaritos que vuelan, yo vivía en las afueras de la ciudad y había, ya tú sabes, muchísimos, por ahí pasaban caballos, burros, golondrinas, de todo. Yo estaba pendiente a todo, entonces me costaba aprender. Entonces esos niños que tienen alguna condición, les ha sido difícil. Aparte que fue un programa que se aplicó sobre la marcha. Yo pienso que con las mejores intenciones, porque nadie estaba preparado para la pandemia, ni siquiera nosotros como médicos. Yo pienso que eso es, el COVID va a ser un antes y un después en la humanidad e incluso en la historia de la ciencia de la salud, y por eso los niños deben ir a clase.
Yo te contaba que, por ejemplo, nosotros vemos COVID a diario, los pediatras. Y en diciembre, enero vimos COVID masivamente, porque los niños que no tienen una condición importante, el COVID le da como un proceso gripal. Sí. Y he visto pocos niños con COVID que hagan una complicación. En mi caso, Sí. los cardiólogos, los hematólogos, los oncólogos que tienen pacientes con ciertas condiciones, ellos pueden ver niños que se complican porque ellos son niños que tienen una condición previa. Pero nosotros que vemos niños sanos prácticamente, vemos que un COVID dura 3, 5 días, pero Sí. tiene el riesgo de que haya un abuelo en la casa, de que hay un tío, de que hay un papá diabético, que es una comorbilidad muy importante, o obeso, y estos niños pueden llevar la infección a la casa. Pero hay una parte de la población que no se vacuna todavía, por ejemplo, los niños de la primera edad. Esos niños todavía no tienen vacunas, Ángelo, ¿o sí? No, los niños todavía, los niños pequeños solamente están vacunados y adolescentes. Aún la vacuna no se ha aprobado para ellos, porque no se ha hecho un estudio con ellos, porque son una población de bajo riesgo. Pero yo tengo la esperanza, yo sé que los niños van a ser vacunados prontamente. Muy bien. Doctor, ¿cómo manejamos ese miedo para el regreso a clases con relación al COVID? Porque más que también los niños, los padres tienen ese miedo y lo transmiten también a los niños. ¿Cómo manejar esa parte? Imagínate, los papás, nuestro mayor tesoro son nuestros hijos. Sí. Y siempre cuidamos de ellos. Yo pienso que en sentido general, el padre que no sea así, no debe caer en la clasificación de padre, hay que darle otra clasificación. Y como padres queremos cuidar mucho a nuestros hijos, pero la única manera que un pueblo crece y que un pueblo se desarrolla es estudiando, es edificándose, es investigando. Yo pienso que los papás tienen que leer un poquito más, leer temas que sean seguros, que sean confiables, y leer sobre el COVID y mandar a sus hijos a la escuela. Es imposible que un niño pequeño mantenga una mascarilla. Y yo pienso que ya niños más grandes sí, mascarilla, distanciamiento. Imagino que las escuelas tendrán un programa para no aglomerar a los niños, sino darle básicamente conceptos básicos para gloria de Dios. Nos dan tanta cosa en la escuela que nunca usamos. Sí. Exacto. En vez de darnos inteligencia emocional, nos dan mucha Sí. matemática. Yo nunca pasé la matemática. Entonces yo pienso que darán este año menos matemática, darán menos física, Sí. menos biología, menos química. Y darán cosas más básicas, darán temas que los niños puedan... De salud mental, de repente. Me imagino que darán conceptos que sean más básicos y que sean más fáciles de aprender, que no tendrán tantos niños en las aulas y que sobre la marcha iremos caminando, porque yo pienso que esto hay que ir sobre la marcha. Sí. Y que hay también conociendo qué dicen los que saben, qué dicen los que estudian, qué publicaciones nuevas hay sobre COVID, qué publicaciones hay sobre la escolaridad en tiempos de COVID, porque esto es una realidad que tenemos que vivir y afrontar. Darle a nuestros hijos un acompañamiento que es muy importante, no solamente dejarle a los profesores el tema de tener que acompañar a nuestros hijos, porque es importantísimo también que sea algo bidireccional. Es cierto, Ángelo, porque a veces le dejamos la responsabilidad a nuestros hijos, pero el tema del conocimiento del COVID-19 Sí. ha tenido que trascender a las familias y a que nosotros pongamos mucho más atención. El tema virtual es Te un tema puedo que decir nos... en relación al Dime. tema virtual, Ajá. yo tengo muchos niños que fueron niños que los padres me llamaron o fueron a la consulta psicológica porque el niño era un niño que rendía bien, pero en el tema virtual no rendía. El niño tiene una tablet, tiene una computadora donde tiene las redes sociales, tiene los juegos electrónicos y tiene las clases también. ¿Qué va a elegir el niño? Depende de la edad, va a elegir los juegos. Lo que le gusta. Si es un adolescente, redes sociales, lo que menos va a elegir es las clases, entonces eso ha limitado mucho. Sin embargo, tuve niños, por ejemplo, con autismo, que no aprendían en la escuela, en el aula, pero sí aprendieron de manera virtual. Yo pienso que el COVID vino a enseñarnos muchas cosas. En la parte emocional nos vino a enseñar muchas cosas. Y en todas las partes, en el área de la salud, yo pienso que el COVID vino a dar una gran lección. Muy bien. Ángelo, háblanos finalmente de IPI, por favor, de tu instituto que también recibe a niños para acompañarles en su educación, en su crecimiento psicológico y emocional, pero también en el tema de autismo. ¿Y dónde está tu consultorio? Bueno, el IPI es mi hijo más pequeño, porque ya mis hijas crecieron, son adultas. Yo tengo una hija que es psicóloga infantil, con especialista en autismo, formada en el método ABA, que es lo que usa la Academia Americana de Psicología y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y ahí trabajamos, sobre todas las cosas, niños con autismo. Trabajamos también niños con otros problemas emocionales, problemas de aprendizaje. Y es un centro que, para gloria de Dios, ha dado frutos en poco tiempo.
Yo me recuerdo que mi papá y mi abuelo se sentaban de tarde a comentar cuántos pacientes vieron, que cómo le fue de día, y decían que me llegó uno de Puerto Plata, que vi uno de Dajabón hoy. Y en esta semana yo vi un papá que llegó de Neiva con su hijo. Y yo le decía a mi hija, bueno, tú estás como tu abuelo, te llegó uno de Neiva, pero se lo digo con tristeza, porque ver que venga una gente de Neiva o que venga una gente de la capital, a La Vega, a buscar un servicio, quiere decir que hay mucha necesidad. O sea, que el gobierno tiene que hacer una inclusión verdadera. En este país la inclusión no existe. En este país todavía la segregación es mayor que la inclusión porque los maestros no saben lidiar con. Y yo pienso que la política de Estado debe ser dirigida a esas personas con una capacidad diferente. Debe haber en la población personas que tengan capacidades diferentes laborando en centros. Hay un supermercado que le queda cerquita de ustedes que yo lo admiro mucho porque tiene personas con capacidades diferentes. A mí me gusta usar el término discapacitado porque para mí es un término, yo pienso, como despectivo. Pero nosotros estamos enfocados en incluir esos niños que tienen una condición especial con los niños que los psicólogos llamamos neurotípicos. Y tenemos poco tiempo haciendo esto. Esto fue fruto de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia yo pienso que mi hija se iba a quedar calva, porque llegaba todos los días a la casa. Decía, papi, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque los clientes se nos fueron. Sí. Y nosotros tampoco podíamos tener una apertura porque no queríamos poner a la población en riesgo. Pero después que hemos ido comenzando el programa, te puedo decir que tuvimos que habilitar un segundo nivel que yo había hecho como para un almacén, para otras cosas. Ya mi segunda hija, que lo que estudia administración, está trabajando con su hermana. La semana pasada mi hija tuvo el viaje, llegué a la clínica y encontré a mi hija trabajando con niños. Encontré niños que yo diagnostiqué con autismo hace muchos años, sentado en un aula con niños que no tienen una condición. A mí eso me llena de satisfacción. De satisfacción. Sí. Doctor. Y, bueno, nos vemos en la Concepción entonces. Sí. Ahí también pueden tener a También estoy en la clínica La Concepción, que está allá en La Vega, a su orden. Muy bien. Doctor Ángelo, muchísimas gracias. A la orden. Gracias, Yocasta, por traer a nuestro querido Ángelo de La Vega. Tú sabes, mi hijo, tu pediatra. Sí. Y estar con nosotros aquí en Como en Casa. Usted quédese aquí, porque aquí que tenemos muchísimo más. Sobre todo